Ok, ok. Bueno, les cuento que hoy el Señor nos bendijo con un encuentro. Hoy vamos, al final de pronto vamos a tener eh, una pequeña, un testimonio y de repente mostrar algo que el Señor hizo en este encuentro. Desde ayer estuvimos, fue tremenda bendición. Yo he tenido el privilegio con mi esposa de estar en encuentros, de poder ser testigos de lo que el Señor hace en las vidas de todas las personas. Y yo les digo, mire, uno no deja de sorprenderse de lo que el Señor hace en nuestras vidas. De verdad, es espectacular cómo el Señor ha tocado. Todos vinieron supremamente dispuestos a que el Señor les hablara. Salieron. Me llamó la atención que al final les preguntaba qué les llamaba la atención y me decían, bueno, una de ellas dijo, yo le pregunté dos cosas al Señor anoche y me la respondió hoy. Tenaz, ¿no? Porque uno dice, bueno, el Señor le responde a uno y así más testimonios que de pronto ahorita vamos a escuchar algo. Entonces, de verdad que los animamos vamos a hacer de repente antes de que se termine el año, muy pronto otro encuentro porque algunos faltaron por o compromisos que tenían de última hora. Entonces vamos a hacer eso con el favor de Dios pronto. Amén. Bueno, hace unos años hubo un hombre, es una historia real, un hombre que llegó al hospital, un muchacho de 55 años, y él resulta que llegó al hospital y la hemoglobina estaba baja. Entonces empezaron a examinarlo, le hicieron exámenes por todo, no le encontraban nada, le daban sangre, le ponían transfusiones de sangre, subía un poquito y otra vez bajaba la hemoglobina, el hierro, y decían, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Y dicen, no, pues vamos a hacer una endoscopia. Una endoscopia es que con una cámara le colocan un tubo, una manguera, y van a evaluar el sistema digestivo y todo de ahí para adelante. Se encontraron con una sorpresita, y era que cuando empezaron a bajar por el esófago había una sanguijuela en su garganta. Una sanguijuela es un animal que se encuentra en los ríos, en el agua, que pega y allí empieza a succionar la sangre de la persona o del animal que se le pega, y entonces pues ahí estaba perdiendo toda pues esa hemoglobina y todo. Y entonces yo me ponía a pensar, wow, eso puede pasar. O sea, por fuera uno se la imagina, ¿no? Que uno la vea, pero por dentro. Y entonces me puse a investigar y resulta que cuando hay sitios donde el agua no tiene buenas plantas de tratamiento, entonces pues toman agua y pues no es bien tratada y ahí se van esos animalitos. Entonces, pues bueno, ahí para sus cuentas, démosle gracias a Dios que tenemos un buen acueducto. Sí, o si no, si está perdiendo la hemoglobina, entonces ya sabe, una endoscopia. Y bueno, entonces, viendo esto, yo decía, bueno, señor, hay cosas que son evidentes y hay cosas que no, ¿cierto? Hay cosas que uno puede ver, o sea, por ejemplo, esos médicos, yo imagino que quedaron completamente perdidos. Y yo me puse a examinar si habían otros temas de eso, de que hubiera pasado eso con sanguijuelas, y pasó también en un hospital, y eso sí no me acuerdo dónde, creo que fue en España, que llegó un hombre al hospital y entonces lo mismo, estaba bajando la hemoglobina, colocaban transfusiones de sangre, le daban hemoglobina, y así no lo podían mantener estable. Y entonces llegó uno de los decanos ahí, ¿cierto? Y estaban todos los estudiantes y todo, y llegó el decano, y entonces, bueno, ¿ya hicieron esto? Sí. ¿Ya hicieron esto? Tal. ¿Ya hicieron todo otro? Sí. Y llegó un estudiante, el más nuevo, ¿sí? Y llega y les dice, ¿ya revisaron por detrás de las orejas? Todo el mundo me pone, Dios mío, con el decano aquí y haciendo esa pregunta, Dios lo perdone. O sea, todo el mundo dijo, uy, ustedes se han visto esos memes que llegan y alguien hace una barra y todo el mundo se... Todos en el hospital así. Y entonces llega el decano y le dice, ¿y usted por qué pregunta eso? Y entonces él dice, lo que pasa es que hay veces, y le contó, no esta historia, pero le contó que las sanguijuelas a veces se podían esconder ahí detrás y de repente no podían ver. Y encontraron una sanguijuela detrás de los oídos. ¿Usted se imagina eso? Una locura. Entonces, es más común de lo que uno se pueda imaginar.
ese tipo de situaciones. Por lo menos yo nunca me había enterado de eso y bueno, preparando la predicación me di cuenta de eso. Y entonces yo le decía al Señor, bueno, hay cosas que para un ojo de una persona que no conoce son como, no son evidentes, uno no las ve. O sea, yo no me imagino eso que les acabo de decir honestamente, ¿sí? Pero para una persona que sí es detallista, lo puede ver. Yo lo puedo ver, por ejemplo, con mi esposa. Mi esposa es muy detallista, ¿sí? Y entonces ella nos dice, bueno, les pido el favor de que entonces me organicen y se va y organicen la casa y todo esto, ¿no? Y entonces ella cuando llega a la casa, cruza la puerta, se quita los zapatos, se pone sus zapatos de dentro de la casa y se pone un guante blanco. Y empieza a pasar por todas a ver cómo está la casa, si está limpia, si no está limpia. No, hablando en serio, uno piensa que está perfecta y ella empieza a ver, bueno, les faltó esto, le faltó eso, y entonces dice uno, no, pero ¿cómo? Y les voy a pedir que me acompañen conmigo a Hechos capítulo 3, verso 2. Vamos a leer unos versos. Hechos capítulo 3, verso 2. ¿Sí? Vamos a leer hasta el 10. Dice, junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies, los tobillos del hombre cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta del templo llamada Hermosa. Entonces se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Amén y amén. Y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque en cada uno de las palabras, de las frases, que en cada una de las cosas que pasaron y que relatan la Biblia, Padre Santo, tú traes cosas sobrenaturales y poderosas para nuestras vidas, Señor. Yo hoy clamo para que seas tú trayendo una revelación nueva a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, y que de aquí salgamos, Padre Santo, tocados por el dulce Espíritu Santo para cumplir el propósito al cual tú nos has enviado. Amén y amén. Y entonces, si le quiere colocar un título a la charla, le coloqué, por lo menos para mí, sin salida. Sin salida. Hay situaciones en las cuales uno no tiene salida, ¿sí? No tiene otra opción. Yo no sé si de repente ustedes va uno de pronto en carro y entonces el GPS le dice a uno que vaya por allá, pero no es más listo que el GPS y se mete por otro lado y resulta que es una calle cerrada. ¿Y qué le toca a uno con toda humildad y el regaño de la esposa dar la vuelta y salir otra vez detrás del GPS? Entonces, muchas veces eso ocurre también en la vida normal, o sea que me he metido en situaciones en donde ya tengo que asumir lo que estoy pasando, estoy sin salida. Por ejemplo, este hombre que les conté de la historia, él que se iba a imaginar que iba a tener ese bicho dentro de sí, ¿cierto? Esa sanguijuela dentro de su garganta que le estaba quitando la vida literalmente, y estaba sin salida porque él tenía que ir al hospital y ni siquiera los del hospital sabían. ¿Usted se imagina eso tan frustrante y también tan deprimente? Y aquí cuando estábamos hablando de este hombre que era lisiado, o sea, era inválido, y estaba en la puerta del templo, él no tenía salida. Usted se pone a pensar qué pudiera haber hecho ese hombre, porque estamos hablando que estamos en los tiempos de Jesús, en donde no habían ayudas como las que puede haber hoy. Hoy conocemos personas que de repente sin algunos de sus miembros pueden hacer grandes cosas debido y gracias a la tecnología, pero en esa época no. A él le tocaba estar sentado ahí, ni siquiera iba él, lo tiraban ahí, ¿sí? Para que recogiera algo de dinero y con eso poder sobrevivir. Él no tenía salida. Y muchas veces nosotros nos encontramos así, de pronto no físicamente, y vamos a verlo, pero de pronto emocionalmente, de pronto espiritualmente. Estamos ante una situación que de pronto nadie ve ni sabe, pero nosotros sí. Ahí era una situación evidente, ¿sí? Lo primero es precisamente eso. Era un hombre que estaba atrapado en la impotencia, ¿cierto? Estaba atrapado en la impotencia. ¿Qué podía hacer él?
frente a esa situación, ¿cierto? Verso 2 y 3 dice, les voy a leer, dice que estaba sentado junto a la puerta llamada La Hermosa, que era lisiado de nacimiento, y que lo dejaban allí para que pidiera limosna. Y cuando éste vio a que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Entonces, este hombre que estaba lisiado de nacimiento, todos podían ver su condición física, ¿cierto? ¿Y qué era la respuesta natural? Darle monedas. Esa era la respuesta natural. Podían ver lo que tenía y decían, no, pues ese man no tiene otra opción. ¿Sí? Pero me llama la atención que más adelante, cuando estaba viéndolo Pedro, llega y él no ve solo al hombre lisiado. ¿Sí? Sino que si ustedes se dan cuenta en los siguientes versículos, llega y dice, Pedro con Juan mirándolo fijamente a los ojos le dijo, míranos. Yo imagino que el hombre ni siquiera miraba a la cara. Ustedes se han visto de pronto cuando uno está pasando por una situación difícil que es tanta la vergüenza que ya uno ni mira. ¿Sí? Estaba con la mano, yo me imagino que así extendida, pidiendo plata al que pasara, al que le diera, ¿cierto? Y Pedro y Juan pasan y lo miran, le dicen, míranos. O sea, levante la mirada, levante para que vea lo que el Señor puede hacer en usted. Pero ¿para qué también estaba pidiéndole Pedro que levantara la mirada? Para saber qué era lo que necesitaba. Muchas veces nosotros damos sin saber si acaso si la persona necesita eso. Damos de lo que nos sobra, pero no nos preocupamos realmente por lo que la persona necesita. ¿Sí? Muchas veces cuando se sufre una pérdida por un ser querido y todo eso, uno se imagina, bueno, ¿cómo puedo ayudar? Y todo eso, y de pronto la persona lo único que necesita es que uno esté sentado al lado de ella, no más. Hay personas, entonces, porque uno no se toma el trabajo de preguntarle a la persona o al Señor qué es lo que necesita. Pero Pedro sí, Pedro llega y dice, bueno, míranos, porque él quería ver qué había en la mirada de él, en la mirada del lisiado. Amén. Entonces, ¿cómo vive un lisiado? Con limitaciones, emocionalmente herido, ¿sí? ¿Qué tipo de vida pudiera tener? Si uno se imagina un lisiado, ese lisiado, ¿ustedes creen que fuera casado y tuviera hijos? Era lisiado de nacimiento, ¿no? ¿Ustedes creen que era casado y tenía hijos? Lo más seguro es que no, ¿cierto? Y entonces, pensando en personas lisiadas y todo eso, el Señor me trajo a mi mente un pastor australiano que se llama, y seguramente ustedes lo han escuchado, Nick Vujicic. ¿No lo han escuchado? Es un hombre que no tiene ni brazos ni piernas. Ni brazos ni piernas. Usted imagínese que nace ese niño sin brazos ni piernas. ¿Qué vida le puede esperar? Vamos a pensar cómo estarían los papás cuando lo recibieron. La alegría de que nació, pero al verlo, el saber las limitaciones que tendría que enfrentar. Y las limitaciones físicas ya de por sí son muy duras, pero usted imagínese emocionalmente cómo pudiera crecer ese muchacho. En su testimonio, el que ahora es pastor, Nick, cuenta que él, imagínese que va creciendo como niño, o sea, a lo que lo llevaran y lo trajeran, ¿cierto? Después crece como adolescente, ver cómo los adolescentes empiezan a ir, salir y todo eso, y él ahí sometido a lo que lo llevan y lo traigan, y él cayó en una depresión tal que él pensó en suicidarse, ¿sí? Y decía uno, bueno, ese tipo, o sea, ¿qué tipo de vida le puede esperar a ese hombre, cierto? Pero por alguna razón no lo hizo, no se suicidó, el Señor le guardó su vida. ¿Y qué pasó después de eso? Que él conoció de Dios, ¿sí? Y él vio que a través, el Señor fue el único que lo miró a los ojos y vio lo que había dentro de su corazón y dijo, este no es el final para usted. Y a través de la palabra de Dios y a través de que el Señor le sanó su corazón, no le devolvió ni las piernas ni los brazos, pero hoy es un pastor que trae liberación, sanidad y trae grandes bendiciones para las personas que están alrededor. Les voy a contar un testimonio de él. Él estaba una vez en Asia, les contaba a los del encuentro ese testimonio. Él estaba en algún momento en Asia y él lo tienen que llevar, o sea, les repito, él sigue sin brazos y sin piernas. Llegó al sitio donde iban a tener una campaña evangelística, ¿sí? Llega y se sienta y empieza a predicar en un sitio, era una olla en Colombia le decimos a un sitio donde hay prostitutas, donde se vende drogas, un sitio muy fuerte, pesado espiritualmente. Él empieza a predicar y dentro de las personas que estaban predicando, como les digo, había de todo, ya había una mujer que se veía vieja, encorvada y retorcida en una esquina.
y él empieza a predicar sobre el perdón. Y está predicando sobre el perdón y en ese momento entonces dice, el que quiera aceptar al Señor Jesucristo puede aceptarlo y Él le perdona todos los pecados. Y la mujer que estaba allá en la esquina llega y pregunta a uno de los ayudantes, ¿de verdad el Señor puede hacer eso? ¿A cualquier pecado lo perdona? Y le dice, sí, cualquier, si usted se arrepiente de corazón, el Señor le puede perdonar. Y este hombre, el pastor Nick, empieza a orar y esa mujer recibe el perdón del Señor, ¿cierto? Pero al mismo tiempo que recibe el perdón del Señor, recibe sanidad. Y de estar hecha un guiñapo humano, así enroscada, encorvada, se levanta, se endereza y empieza a caminar. Claro, estaba muy desgastada, pero se levanta y empieza a caminar. Y ella va con lágrimas y empieza a hablar con el pastor y le dice, mire, hoy le pido perdón al Señor porque muchas de las mujeres prostitutas que hay aquí en este lugar son por culpa mía, porque yo era una proxeneta. Y seduje y traje a muchas mujeres a que vinieran aquí. Una proxeneta es una mujer que lleva mujeres para que se presten a la prostitución y gana dinero de eso. Y fruto de eso vino su enfermedad y todo. Un hombre sin brazos y sin piernas. ¿Me hago entender? Entonces cuando le estaba diciendo Pedro, mírame, es que quería ver cuál era su necesidad, porque lo evidente, ¿cuál era la necesidad evidente? Que se levantara. Y por detrás de eso, inclusive antes de eso, que le dieran dinero. La necesidad era tener plata, pero no. Pedro no vio solamente la necesidad de que se levantara, sino de que su corazón fuera restaurado. ¿Usted se imagina cómo recuperó ese hombre lisiado la bendición de la vida, de tener un propósito al poderse volver a parar en sus piernas? El pastor Nick no necesitó eso porque el Señor lo miró a los ojos y lo restauró. Y hoy el Señor a través de ese hombre sana a muchos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto atrapado en la impotencia? Porque muchas veces la impotencia de una persona no es lo que aparentemente se ve. Y es por eso que nosotros como hijos de Dios tenemos que mirar a los ojos y preguntarle a las personas o al Señor primeramente qué es lo que realmente está. Porque muchas veces las personas dicen o se refugian en algo, pero realmente necesitan otra cosa. A mí me llama la atención que, por ejemplo, hay jovencitas que cuando sus padres los abandonan, sus padres, su papá los abandona y todo eso, a veces terminan en relaciones con hombres muchos mayores que ellas. Y es que no están buscando una pareja, están buscando un papá. ¿Sí? Y así podemos seguir. Entonces la necesidad de algo que necesitan las personas la suplen con cualquier otra. Hay personas jóvenes que se casan o empiezan a vivir con una pareja no porque la amen, sino porque no hay con quién más. Entonces son amigos y no, pues, sigamos, y bueno, terminan haciendo una familia, pero realmente no tienen esa pasión inicial que les llama para hacer una familia. Entonces, Nick enfrentó el dolor, la soledad y las preguntas que uno puede hacer acerca del propósito. Y cuando lo encontró, no necesitó ni de las piernas ni de los brazos. Lo está cumpliendo. Yo les pregunto, ¿qué necesitamos nosotros? A veces yo me pongo a preguntarme para mí mismo, Señor, ¿qué necesito yo para cumplir el propósito del Señor? Para no sentirme impotente ante las cosas que me gustaría hacer. Y el Señor lo único que me dice es, mírame a los ojos. Eso es todo lo que el Señor necesita. Y que mi corazón se derrame delante de Él. Pero a veces ni siquiera nos damos el tiempo para hacerlo. ¿Sí? El Señor llega y nos dice a nosotros que necesita y quiere tener una cita con nosotros. En el Padre Nuestro, una de las cosas una de las frases del Padre Nuestro es que nosotros podamos compartir en la mesa del Padre. Pero no vamos. Es como cuando el papá lo invita a uno, los padres lo invitan a un amigo que uno ama bastante, lo invita a comer y uno le dice, listo, no va. ¿Sí? Y el Señor todos los días tiene una mesa servida para nosotros, para sentarnos, mirarnos a los ojos y poder tener una relación. Ustedes se han dado cuenta, que muchas veces cuando va a un restaurante y restaurantes de todo tipo, las personas van a almorzar, a cenar y todo eso, pero están viendo el celular, distrayéndose con alguna cosa, pero no comparten con la persona que están al frente. A mí me da tristeza, ¿sí? Porque lo primero es, bueno, deje el celular a un lado, distráigase, disfrute de la persona que tiene al frente. Mírelo a los ojos, si es su esposa con mayor razón. ¿Por qué las relaciones
no prosperan hoy en las relaciones de pareja, porque vamos a comer y todo eso, pero con 10,000 cosas y no disfrutamos de la persona que tenemos al frente. ¿Sí? Pero le estaba diciendo, yo quiero y me interesa saber qué es lo que tiene usted, no lo que todo el mundo ve, lo que realmente necesita. Y ella le dice, ¿sabe que yo no tengo ni oro ni plata? O sea, como en otras palabras, se montó en un peladero. O sea, eso en colombiano quiere decir no tiene plata. ¿Sí? Pero de lo que tengo te doy. O sea, me interesa saber lo que necesitas y eso es lo que te voy a dar. Levántate y anda. ¿Qué es lo que necesita su esposa? ¿Qué es lo que necesita su esposo? ¡Güey, amén! ¡Eso! Muy bien, amén. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita? Porque muchas veces, a veces la esposa está enojada y está molesta y todo eso. ¿Y qué es lo que necesita? Amor. ¿Sí? O el esposo es el que está molesto y qué es lo que necesita, pero uno no se toma el tiempo de llegar y decir, bueno, ¿qué es lo que necesitas? ¿Sí? O a los hijos. Muchas veces los hijos llegan y lo buscan a uno, se sientan a tratar de pasar un tiempo con uno y todo eso, y uno está tan ocupado que no sé qué, y ya cuando uno los va a buscar ya no están disponibles. Porque no nos tomamos el tiempo de saber qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres de parte mía. ¿Cómo puedo disfrutar con tu compañía? Y así el primer interesado que está sentado ahí esperando. Mire que un pastor una vez decía, el Señor está, el dueño y el creador del universo está profundamente enamorado de usted. Está pendiente de que usted se levante y que le dirija unas palabras. Está pendiente de que cuando usted vaya al trabajo tenga una conversación con, ¿sí? Y uno a ignorarlo. ¿Sí? No le interesa. Entonces, aquel hombre lisiado tenía una lesión que todo el mundo podía ver, pero Pedro se dio cuenta que realmente su necesidad era otra. Amén. Verso 7, voy a sacar verso 7. Dice, y tomándolo por la mano derecha lo levantó y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. ¿Sí? Ahora, ¿qué fue lo que realmente hizo el milagro? ¿Qué fue lo que ocurrió realmente para que ocurriera el milagro? Claro, el poder del Espíritu Santo del Señor a través de Pedro para levantar a ese hombre, ¿cierto? Pero tuvo que pasar algo antes y era que el hombre entendiera que el interés era de que el Señor lo iba a salvar, que el Señor lo iba a sanar a través de ese hombre. Y por eso necesitaba decírselo a los ojos. Ustedes cuando hablan, o yo me hago esta relación, cuando hablamos con las personas, siquiera los miramos. Mire a los ojos, dígale las cosas que le quiere decir, disfrute de la compañía del Señor, porque Él quiere hacer eso. Hoy en el encuentro miramos eso, hoy en el encuentro que estábamos compartiendo cada una de las palabras, nosotros decimos, bueno, nos vamos a desligar, nos vamos a desconectar de todos los aparatos, de todos los medios de comunicación, y aquí estamos para el Señor. Y al final uno de los muchachos llegaba y decía, mire, al principio me costó un poquito concentrarme, ¿sabe? Porque yo estoy acostumbrado, pues, pero sabe que después de que pasó, me llamó la atención algo, que dice, bueno, es que ya sabe, la música, no sé qué, los olores, y yo dije, bueno, just in case. Pero no, hablando en serio, y lo digo, no, por si acaso, pero después, claro, me llega y dice, no, pero son buenos. Y entonces llega y dice, pero después que pude estar allí, realmente estuve dentro de la presencia del Señor y me disfruté todo. ¿Usted imagina eso tan bonito? ¿Cuánto tiempo necesitamos para hacerlo? Disposición, eso es todo. Amén. Ahora, este estaba atrapado sin salida, atrapado en la impotencia, este hombre. Pero hay otras personas que están atrapados en cosas que no se pueden ver evidentemente. Y son las personas atrapadas en su dolor. ¿Sí? Y les voy a contar o les voy a compartir un par de detalles de Howard Hughes. Seguramente ustedes han escuchado de este hombre. Nació en 1976. A los 18 años heredó la empresa petrolera de su papá y llegó a construir una gran fortuna. El papá tenía una empresa petrolera y a los 18 la heredó. 18 años la heredó. Es un muchacho de 18 años, hereda una empresa ya bien posicionada con mucho dinero
Y entonces, ¿qué se pone a hacer? Ahí se les pone a gastárselo, eso no les dura 2 años, ¿sí? Pero él no. Dijo, no, yo lo que tengo que hacer es seguir haciendo crecer la compañía. Y fue muy exitoso. Y fue tan exitoso que no solamente hizo crecer la empresa de su papá, sino que fue ingeniero, fue piloto de aviación, rompió récords en la aviación, además fue productor de películas, o sea, era un artista. ¿Sí? En 1935 que estableció el récord de velocidad. Estamos hablando de 1935, o sea, es que no estamos hablando del 2 nada. 1937 batió el récord de volar desde Los Ángeles a Newark en 7 horas, bueno, 28 minutos, ¿cierto? Cruzar el Atlántico. En el 38 completó un vuelo alrededor del mundo en 91 horas. O sea, se subió a su avión, 91 horas después llegó al sitio. Uno no puede estar despierto ni 8 horas. Deme 91. ¿Sí? O sea, el tipo era muy bueno. Y dice uno, un hombre así, ¿qué necesita? ¿Usted qué le dice a un hombre que necesita? ¿Usted cree que necesita? Amén. Sí, todos necesitamos a Dios. Pero cuando uno se acerca a ese tipo de personas, ¿cuál es la respuesta normal de ellos? Yo lo tengo todo, yo no necesito nada. Estoy bien, ¿cierto? Sin embargo, este hombre, por otro lado, además de dinero y famas y mujeres y mucho reconocimiento, ¿cierto? Estuvo casado un par de veces, ¿cierto? Sin embargo, su vida personal realmente estuvo muy complicada en varias cosas. Él empezó a aislarse, en una parte de su vida empezó a aislarse, le tenía miedo, o sea, no se relacionaba con nadie, tuvo una, no sé cómo se llame ese tipo de temor a las bacterias. Entonces, en ese momento, en esa época no era como ahora que uno tiene jabones en dispensador, no era jaboncitos en barra. Entonces él llegaba y decía, yo no me quiero, ¿cómo se llama eso? Que tenga un germen y me vaya a infectar, a infeccionar, a infectar. Y entonces llegaba y utilizaba un jabón una vez y lo botaba, porque quedan los gérmenes. O sea, así llegó, se aisló tanto que no quiso volver a ver a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él, un hombre brillante con tanto éxito, aislado y escondido en una habitación. ¿Sí? Entonces dice uno que de qué pudiera tener él necesidad. ¿Sí? Y cuando vemos la vida de él, ustedes imagínense si a los 18 años él ya había perdido a su papá y había heredado eso, pues realmente lo que tenía realmente necesidad era de una familia. Aparentemente no tenía ningún problema, pero él realmente necesitaba algo que no podía comprar y no pudo comprar jamás. Y eso fue amor, paz, gozo, lo que nosotros con el favor del Señor tenemos. ¿Sí? Entonces hay personas que están atrapadas en situaciones físicas que son evidentes las necesidades y hay otras personas que están atrapadas en dolores que no son tan fáciles de ver. Y lo peor de eso es que muchas veces lo negamos. ¿Sí? Por la vergüenza, porque qué voy a decir, que qué pasa, qué van a decir las amistades, y pasamos por problemas matrimoniales, pero los demás estamos perfectos, no tenemos ningún problema, problemas financieros, pero no, ¿cómo se le ocurre que voy a decir que estoy manejando más mis finanzas, cierto? Por el orgullo y la arrogancia, y uno mismo queda atrapado en un dolor por uno estar en ese orgullo y en esa arrogancia, como le pasó a él y a todos nosotros, ¿sí? Entonces, el lisiado, todo el mundo podía ver que era el problema, pero en Howard Hughes tenía ese problema, era lisiado, pero en su alma. Él no se podía relacionar con los demás. Eso es peor. Que su alma esté lisiada para que usted no se pueda relacionar libremente con alguien, eso es más doloroso. En nuestros países, y yo pienso que en general, nosotros tenemos la facilidad de relacionarnos con todas las personas, pero eso no es común. Ustedes sí sabían que hay creo que es en Japón, hay personas que las contratan para terminar relaciones. Entonces están en una relación, una pareja y no sé qué, y entonces él o ella dice, no, le voy a terminar, y entonces llama, sí, lo que pasa es que fulanito de tal es mi novio, pero pues me va a morir y termina por mí. Y pagan, por si acaso.
Entonces no enfrentamos, o sea, estamos lisiados en el corazón, no somos capaces de enfrentar eso. ¿Cuál es la respuesta normalmente en una situación de esas? No eres tú, soy yo, ¿sí? Es la de siempre. O sea, eso se puede hacer. Lo que quiero decir es que las personas hasta en eso son incapaces de enfrentar la situación, son lisiadas del alma. ¿Y por qué uno es lisiado del alma? Porque uno no se da cuenta que así como tiene un cuerpo al cual el Señor nos ha dado para bendición en todo lo que hacemos, también tenemos un alma que si no tenemos cuidado de ella también puede estar lisiada. ¿Por qué? Por las heridas, por las situaciones que pasamos. Y entonces esas heridas nos dejan lisiados, nos dejan adoloridos. Y si no vamos al Padre para ser sanados y restaurados, terminamos viviendo toda la vida en sillas de ruedas espirituales. Toda la vida pegándole a todo el mundo, maltratándolo a todo el mundo, con amargura frente a todo el mundo, porque mi alma está dolida y no he sido capaz de buscar al Señor para que me sane. Es más, le digo a todo el mundo que estoy perfecto. Entonces, por eso cuando estamos atrapados en el dolor, lo primero que el Señor, aquí Pedro llegó y dijo, usted imagínese físicamente, emocionalmente ese hombre cómo estaba. Y él llegó y dijo, míreme a los ojos, levántese, porque el Señor lo tiene a usted para grandes cosas. Y lo levantó, se llenó de gozo y empezó a cumplir un propósito en su vida. Eso es lo que quiere el Señor, levantarnos a nosotros, no solamente de los problemas físicos que el Señor lo puede hacer, de los problemas emocionales que tenemos, de dejar de ser lisiados emocionales, de que yo no me puedo relacionar con mi esposa y decirle lo que siento por orgullo. Usted sabe que muchas veces todavía hoy hay mucho machismo. ¿Cómo le voy a decir a ella que estoy mal? Que no sé? Eso es machismo, eso es no tenerle confianza a la esposa. Lisiados emocionalmente que yo no le puedo decir a mi hijo que le amo. O por el contrario, que estoy tan malcriándolo tanto que no le puedo corregir porque me da miedo. ¿Me hago entender? Y en cualquiera de las ocasiones, cuando uno está bien con el Señor, bien parado, bien sano emocionalmente con el Señor, en cualquiera de las situaciones tiene uno la firmeza de carácter, pero también el amor para hacer las cosas como Él lo quiere. Amén. Pero aquí lo más importante de todo esto y el mensaje que finalmente les quiero transmitir esta noche es el siguiente. Levantemos los ojos y veamos al Señor y seamos claros en decirle qué es lo que tenemos. ¿Sí? Cuando yo soy capaz de hacer eso con el Señor y lo puedo empezar a hacer con todas las personas que están a mi alrededor, las cosas van a cambiar. Muchas veces uno tiene unas reacciones tan horribles con la familia, se lo digo porque nos pasa a todos. Y entonces de pronto uno se pone a pensar, pero ¿qué es lo que me está pasando? Y uno se pone a orar, levanta los ojos y le pregunta al Señor, y ahí se da uno cuenta que es alguna herida que uno tiene de pronto con su cónyuge, de pronto con alguien, y todavía la tiene y por eso está castigando a todo el mundo. ¿Sí? Pero cuando yo me acerco al Señor y cuando yo dejo mi corazón, dejo todo lo que soy allí y le digo, Padre, esto es lo que tengo, Él es el único que me puede sanar. Amén. Amén. Después dice, en el verso 18, dice, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Cristo tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles Cristo que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Entonces, ¿qué pasó después de que lo sanaron? Se levanta este hombre, lo sanan y entonces los fariseos empiezan a decir, ¿cómo se le ocurre haber sanado a este hombre? Y empiezan a preguntarle que por qué lo sanaron, que por qué no, y empiezan a hacer una cantidad de cosas. Y entonces Pedro les dice, miren, este hombre fue sanado en el nombre del Señor Jesucristo. Es el único que lo podía sanar, no solamente física, sino emocionalmente. Y ahí les dice a ellos, y ustedes tienen un problema emocional, porque ustedes no han dejado que el Señor los sane. Porque ustedes conocían al Señor. Es más, muchos de ustedes estuvieron entre los 5,000 que Él alimentó. Muchos de ustedes fueron de los que Él sacó demonios y trajo liberación. Pero todavía su alma está herida y no se han entregado al Señor. Y eso me ponía a pensar en algo y lo siguiente. Podemos venir aquí a la iglesia, podemos estar compartiendo y gracias a Dios por eso, pero hay momentos en donde yo tengo que sincerarme con el Señor para entregarle mi corazón y decirle, ¿sabes qué, papito? Yo tengo este problema, no sé qué me pasa, pero yo quiero que tú me digas. Amén. Yo les digo, con mi esposa, cuando hemos tenido situaciones como pareja, como padres, en cualquiera de las áreas,
nos sentamos y tenemos que sincerarnos. Y a veces duele que le digan a uno las cosas, porque uno piensa que es perfecto. ¿Sí? Hay unos que somos perfectos, pero por lo general no. Anula, nadie es perfecto. ¿Sí? Y a uno le duele. Yo me acuerdo que los pastores de Chile, de la Misión Carismática en Chile, cuando estaban en Bogotá, ellos tuvieron problemas de pareja y entonces él es una persona que argumenta muy bien y adicionalmente es muy expresivo. Entonces ella no le decía nada porque él empezaba a hablar y él empezaba con las caras y a gesticular y a argumentar y entonces le quitaba toda la fuerza de lo que ella quería decirle. Y entonces estaban una vez así y él realmente estaba muy ofuscado consigo mismo y que la relación no avanzaba, ya casados. Le dice, mire, sabes que yo necesito que tú me digas qué es lo que está pasando. Y ella le dice, yo te puedo decir, pero te quedas callado. Y entonces ella empezó a hablar y él empezó con las caras. ¿No? ¿Ustedes sí han visto que uno habla con las caras? No, es que no lavaste la loza. No, ¿ustedes no hacen eso? No, bueno. Y entonces, ¿sabe qué le dijo ella? Dijo, no voy a seguir hablando, pero estoy callado. Dice, no, es que usted hace cara. Y no. Entonces, ¿sabe qué le tocó a él? Ponerse un cojín, literalmente, en la cara y escuchar todo lo que ella le decía. Fueron horas, déjeme decir. Pero ella derramó su corazón delante de él y empezó a arreglarse ese matrimonio. ¿Por qué? Porque se tomaron el tiempo de sincerarse el uno con el otro. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso fue lo que el Señor hizo con ese lisiado a través de Pedro y que le estaba confrontando a todos los fariseos. Aquí tuvieron a Jesús y ustedes lo mataron. Pero si hoy se arrepienten y se vuelven al Señor, Él los puede restaurar. Eso les estaba diciendo, a pesar de que lo mataron, el Señor los puede restaurar. Amén. Y después dice Pedro, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Y arrepentirse significa que ya no me tengo que justificar más. Ustedes sí han visto que muchas veces uno cuando le hacen un reclamo, uno no es responsable del reclamo. Siempre es por algo, ¿cierto? Entonces, no, pero es que no lavaste la loza. No, pero es que el agua estaba fría. No, ¿y por qué no sacaste la basura? Estaba nevando o estaba haciendo mucho sol. Pero siempre hay una justificación. Y le está diciendo a ella, no se justifique más. Asuma su responsabilidad. ¿Sabe muchas veces por qué las relaciones no prosperan mucho? Porque uno se pone a justificarse. En lugar de aceptar, ¿sabe qué? Si fallé. ¿Qué es lo que tengo que hacer para cambiar? Amén. Y eso era lo que les estaba diciendo. Ellos no se justifiquen más. Ustedes lo crucificaron, arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. Entonces, para terminar, hay muchos tipos de impotencias, hay muchos tipos para estar atrapado, ¿cierto? De estar sin una salida. Unas cosas son las evidentes, las que se ven, las que todo el mundo dice, este hombre tiene este problema. Y hay otras que están escondidas que para mí son las peores, porque son las que uno esconde y que esconde por tanto tiempo que acostumbra a vivir con ellas. Y eso es lo que destruye la vida, la relación y finalmente el propósito del Señor para cada uno de nosotros. Y cuando yo veía eso, yo le decía al Señor, bueno, muéstrame, Padre Santo, en qué momento yo he sido una persona lisiada, no solamente físicamente cuando uno tiene un problema, sino emocionalmente. Y el Señor empezó a mostrarme, porque cuando uno le pregunta al Señor, Él empieza a uno a mostrar. Y acto seguido, ¿qué tengo que hacer yo? Sentarme con el Señor primeramente para que me sane, para que me dé esa paz, y segundo, con las personas a las que de pronto le he hecho daño. ¿Sí? Para que el Señor pueda empezar a restaurarme y restaurar a las personas que están alrededor. Entonces, hoy el llamado es este. Puede que estemos atrapados, que estemos sin salida, porque decimos, pero ¿qué es lo que me está pasando? Si yo soy sano, no les hago las cosas como me dice, voy a la iglesia y estoy sin salida porque no sé qué es lo que está pasando, pero las cosas no están funcionando como debieran. Y lo que pasa es que hay un problema que está escondido, que de repente yo mismo me estoy encargando de ocultar. Y ese es el momento de, ¿sabe qué? Mirar al Señor a los ojos y decirle, ¿sabes qué, papito? Yo lo que me digas lo voy a hacer. Y el siguiente reto es, y con la persona que tengo la situación,
mirarle a los ojos y sabes que yo quiero que tú me digas. Y si es necesario, se pone el cojín en la cara. ¿Sí? Amén. ¿Quién quiere hacer eso? ¿Quién quiere aceptar el reto de decirle, sabes qué, Señor? Yo quiero que me mires a los ojos y me digas, y si es necesario ir con esa persona, pero también mirarle a los ojos y hablar con ella. Amén. Vamos a levantarnos ahora. Vamos a cerrar nuestros ojos, ya no vamos a tener en cuenta quién está alrededor nuestro, no vamos a tener en cuenta nada. Esta predicación es para mí, no es para el que no vino, no es para el de al lado, es para mí. Y vamos a pedirle al Señor que como me habló a mí, que yo asuma mi responsabilidad. Yo no voy a empezar a decirle al de al lado lo que tiene que hacer. Yo le voy a pedir al Señor que me muestre lo que yo tengo que hacer. Padre Santo, en esta noche venimos delante tuyo, Señor, entendiendo que así como este hombre estaba en la puerta levantando la mano sin siquiera mirar a nadie, esperando que alguien le diera una limosna, muchas veces nosotros estamos pidiendo limosna para que cualquiera que nos dé cualquier cosa se la aceptemos. Ni siquiera somos capaces de levantar la mirada y tener ese contacto físico. De hecho, ya perdimos inclusive el contacto físico con las personas que vivimos. Y no es el contacto físico únicamente de tocar, sino el contacto físico de verlo a los ojos y decirles, sabes que tú me importas y yo necesito que tú me digas qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal. Y Padre Santo, para empezar y antes de hacer eso, ni siquiera te hemos vuelto a mirar a ti a los ojos, que es a través de tu bendita palabra, Señor. Pero eso cambia hoy, Papito Dios, porque hoy, Señor, nos damos cuenta, Señor, que la relación que tenemos que cuidar por encima de todas las cosas es la relación contigo, porque arreglando la relación contigo, tú empiezas a ayudarnos a arreglar las demás, Papito Dios. Y hoy yo te pido de todo corazón, Señor, que nos muestres a cada uno de nosotros qué es lo que estamos haciendo mal, cuál es esa herida que yo tengo en mi corazón que todavía estoy cargando por años, de pronto desde mi nacimiento. Y que por cargar esa herida lo que he hecho es hacerle daño a todas las personas que están alrededor mío. Y hoy, Padre Santo, quiero que tú lo cambies porque tú lo puedes hacer. Para ti no hay nada imposible. Y puede que haya estado lisiado desde mi nacimiento, pero hoy tú lo puedes cambiar porque sé que a ti te interesa mirarme a los ojos y sacarme de esta situación en la que estoy. Y hoy, Padre Santo, voy a orar por mis hermanos para que tú en tu infinita misericordia, Señor, podamos tener esos tiempos para poder compartir contigo y tener ese tiempo de mirarte a los ojos. Pero no solamente quedarnos allí, sino ir con mi hermano, con mi cónyuge, con mi hijo, con quien tenga que hablar y decirle, sabes que quiero mirarte a los ojos y quiero que tú me digas qué es lo que sientes y por qué nosotros no tenemos una buena relación. Y el que quiera aceptar este reto delante del Señor, porque es entre el Señor y cada uno de nosotros, le pido que levante su mano, todo el mundo con los ojos cerrados, porque esto es personal, esto no es del otro, eso es del Señor y yo. Y que quiera hacerlo, levante su mano y vamos a orar diciéndole al Señor básicamente que queremos mirarlo a los ojos, queremos volver a tener esa cena con Él que de repente hace mucho no tenemos. Eso es lo primero que vamos a orar. Y si quiere repetir después de mí, lo invito. Señor Jesús, en esta noche me vuelvo a ti de todo corazón. Es posible que hace mucho no te haya visto, pero hoy levanto mis ojos y te veo en la cruz y sé que tú allí moriste por mí y anhelo hablar contigo, anhelo compartir contigo como pronto no pasa hace mucho. Señor, te pido que aparejes un tiempo y un momento para que yo pueda encontrarme contigo y poderte ver a los ojos y recibir lo que tú tienes para mí. Amén. Y así con los ojos cerrados. Si el Señor también demostró que de repente Él quiere restaurar una relación, ya sea con una persona que esté aquí o que no esté aquí o que ni siquiera esté en el país, pero que el Señor le muestra que debe hacer lo mismo, le pido que vamos a orar también en ese sentido para los que quieran. Y ahí igual manera todos con los ojos cerrados. Los que quieran. Señor Jesús,
En esta noche me interesa volver a restaurar esa relación que has colocado en mi corazón. Te pido perdón por haber sido rudo, por haber maltratado a esa o a esas personas. Y te suplico que coloques en mí un espíritu apacible para poder ir con ellas, mirarlos a los ojos y con toda humildad restaurar esta relación que tanto amo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre Santo, tú has escuchado nuestra oración, Señor. Tú has escuchado lo que ha salido del fondo de nuestro corazón, porque nos interesa primeramente volver en amores contigo, Papito Dios, volver a tener ese fuego, volver a tener esa relación poderosa contigo, Señor, que seamos caminando y sabamos que vamos acompañados del Rey de Reyes y Señor de Señores, que como decía Elías y Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que lo digamos cada día, porque estamos caminando contigo. Queremos eso, Papito Dios, y por lo tanto en esta noche, Señor, queremos que tú vuelvas a tener esa relación con nosotros y anhelamos, Señor, que desde hoy coloques en nosotros el querer como el hacer para unirnos contigo. Pero no solamente ahí, Señor, sino que te pedimos, Señor, que podamos tener ese tiempo con esa persona o esas personas que has colocado en nuestro corazón para restaurarnos, para sentarnos a tomar un café, a compartir una cena, mirarle a los ojos y primero que todo decirle, mira, te amo, me interesas. Te pido perdón por si te lastimé y te herí, pero en este momento quiero restaurar mi relación contigo porque te amo profundamente. Y Padre Santo, te suplico que esta semana podamos tener ese tiempo para poder restaurarnos, Papito Dios, y poder, Padre Santo, levantarnos, no solamente física, sino emocionalmente, de pronto de ese hueco en la desesperación en que habíamos estado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, y amén. Bueno.